¿Pueden sentarse, hermanos? You guys may be seated, brothers and sisters. Al ver este capítulo, Reading this chapter, podemos imaginarnos a alguien que está predicando we can imagine someone who is preaching, y tiene una música de fondo. has a background music, Esta música no es una música alegre. and this music is not a very happy music. Esta música que está de fondo es la música fúnebre. This music that's in the background is a funeral music. Es una música de una marcha fúnebre. It is a funeral march. Y cuando esto sucede, And when this happens, podemos llegar a la conclusión you can come to a conclusion de que esta persona que va a predicar este sermón that this person that's going to preach on Sunday es un sermón fuerte. is a very strong sermon. Es un sermón que habla sobre la muerte. It's a sermon that has to do with death. Y Amós eso es lo que está anunciando aquí. And Amos, that's what he is announcing in this chapter. Cuando esto sucede dentro de la palabra de Dios, When this happens with the word of God, es para llamarnos la atención sobre nuestras vidas. it's to call us the attention about our lives. Pero no solamente hay un trasfondo de una música fúnebre. But not only there's a funeral music in the background, Debemos imaginarnos a Amós we can also imagine Amos, que él está llorando that he is crying y que su corazón está dolido and that his heart is hurting porque está en este funeral. because he is in this funeral. Aunque este funeral no está ocurriendo en este momento, This funeral is not happening today. él está anunciando He is announcing que este funeral pronto sucederá. that this funeral will happen. Él está haciendo este canto de lamento en forma de un funeral He's hearing this kind of the funeral para enfatizar to fantasize que el pueblo de Israel that the kingdom of Israel todavía está en ese is punto still in that point. en que pueden volverse atrás hacia la vida, They come back to life, pero han decidido no hacerlo. but they have decided not to do it. Han decidido continuar el camino que los lleva a la muerte. They have decided it's in the pathway that Así runs que lo into primero death. que nos enseñamos The first thing that Amos is teaching es que us está anunciando un funeral is that he's announcing a funeral, y es el funeral de Israel. and it's the funeral of Israel. Por eso él comienza, dice, oye esta palabra, reino de Israel, este canto fúnebre que por ti entono. Es una imagen Is an image de una persona que ha muerto. of a person that has died. Es la imagen Is the image de una persona que realmente está muerta espiritualmente. that a person that is dead Y el spiritually. anuncio que está haciendo Amós And the announcement that Amos is es que telling de us esa palabra que él va a hablar dentro de poco is that word he's going to talk to us se va a about cumplir. is going to be fulfilled. Esa advertencia se va a cumplir. The fulfillment will be Así que fulfilled. nadie va a escapar al cumplimiento de esta sentencia. Therefore, nobody would escape the fulfillment. Así que Amós, en una forma profética, So Amos, in a prophetic él way, canta un canto fúnebre. he sings a funeral song. Y este canto está anunciando And this funeral song is announcing que ocurrirá that will be occurred, esta sentencia the observance, en una forma trágica. in a tragic way. Fíjese cómo él lo describe Look how he says it. en el versículo 2. In verse 2. Ha caído la joven Israel y no volverá a levantarse, postrada en su propia tierra, y no hay quien la levante. Así dice el Señor omnipotente al reino de Israel. La ciudad que salía a la guerra con 1000 hombres se quedará solo con 100, y la que salía con 100 se quedará solo con Dios, con 10. Amós nos está hablando Amos is speaking to us de que ellos están disfrutando en este tiempo de mucha prosperidad. that they have enjoyed this great Y prosperity. ellos pensaban que todo estaba seguro, And they thought that everything was going very well, que ellos estaban bien. that they were fine. Ellos habían crecido, They have grown. había sido una amenaza para esa zona militarmente. They had been a strong power in the area. Así que tenían riquezas, So they had very wealth. tenían prosperidad dentro de They Israel. had prosperity within Sin Israel. embargo, Amós a través de este canto fúnebre But yet Amos is saying les this anuncia que le song. falta algo. He's announcing that something is Están missing, muertos espiritualmente. that they're dead spiritually. No tienen vida espiritual. They don't have life De spiritually. eso habla este canto. And that's what it's talking to us Por about. eso this song. Amós lo pone como una imagen Therefore, Amos is putting in this passage de alguien que está muerto, that somebody that's dead, que está muerto espiritualmente. that they're dead spiritually. Ahora yo me imagino Now I can imagine que cuando Israel escuchó este canto que entonó Amós, that when Israel heard this saying about que es su Amos, propia muerte, that his own death, que es su propio funeral, his own funeral, ellos seguro que pensaron, they've thought esto es algo increíble, this is something incredible. esto es algo que realmente no puede pasar. This is something that cannot happen. Nosotros somos el pueblo del pacto, We are the kingdom of the covenant. somos el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, We're the people of Israel, Abraham, and y nosotros Isaac. tenemos vida espiritual, And we have life spiritually. pero Amós dice que no tenían vida espiritual. But Amos says they don't have life spiritually. Sin embargo, lamentablemente, But therefore,
En medio de este conflicto que está viviendo el pueblo de Israel, In the midst of this conflict that Israel is Amós living, quiere recordarle al pueblo Amos wants to remind his que people ellos tenían muchos ídolos en su corazón. that they had a lot of idols in their Por heart. eso estaban muertos. That's why they were dead. Y eso es lo que está celebrando Dios. And that is what they're celebrating. La God. muerte de Israel. The death of Israel. No tienen relación con Dios. They don't have a relationship with God. Están totalmente alejados de Dios. They're away from God. Y tenían 3 ídolos. And they had 3 idols. El primer ídolo era la prosperidad The material. first idol was a prosperity El material. segundo ídolo que ellos tenían The second idol that they had era la perversión moral. is a prosperity moral. Y el tercero era el peor de todos, And the third was the worst, la hipocresía religiosa. the hypocrisy religious. Decían que adoraban a Dios, So they said that they worship God, pero vivían una vida totalmente alejada de Dios. but they live a life completely away from God. Por eso Él le dice a Israel, That's why he says to Israel, oye esta palabra, reino de Israel, este canto fúnebre que por ti entono. Lo segundo que nos habla Israel, Amós, the second thing that Amos is talking to us es que about, este canto era para impactar su vida. that this song is to impact their lives, Era para estremecer su mundo interior. to fight in their world. Y Amós anuncia, But Amos is announcing ustedes deben de cantar conmigo también este canto. that they should sing also as well. Pero deben de cantarlo But you should sing it. suspirando por sus propias A vidas. spring of your own life. Ustedes deberían cantarlo You should sing pensando que ustedes están thinking that you are muertos espiritualmente dead y spiritually. ustedes mismos están cantando su propia canción en su funeral. And you are singing your own song in your funeral. Yo me imagino I can imagine que Israel cuando escuchó este canto fúnebre, that when Israel heard this music funeral song, le hubieran dicho a Amós, they would have said, Amos, oye Amós, today Amos, ¿quién te dijo que estamos muertos? Christ says that we are dead. Nosotros estamos vivos. We are alive. Somos el pueblo del pacto. We're the kingdom of the covenant. Y muchas veces nosotros podemos decirle a Dios también, And many times we can say to God too, yo estoy vivo. I am Y alive. puede Dios decirnos, And then God can say, tú estás muerto you are dead porque no estás because you are not buscando mi presencia. looking for my presence. No estás obedeciendo mi palabra. You are not obeying my word. Así que podemos caminar, Therefore we can walk, podemos respirar, we can breathe, podemos comer, we can eat, podemos ir al trabajo, we can go to work, podemos ir a las escuelas, we can go to school, podemos ir a los supermercados we can go to the y supermarket, Dios nos ve como muertos. and God sees us as Son dead. muertos caminando We're dead walking porque estamos muertos espiritualmente. because we're dead spiritually. Y esto debía haberle chocado a Israel And that has to crash to Israel porque ellos pensaban because they thought que estaban bien that they were fine. y que iban por el camino que los lleva hacia la vida. And that roadway they can into life. Y hay algo interesante que Amós hace en este capítulo. Something very interesting that Amos is telling En in el this passage. centro de esta In the porción, midst of this portion, él mete un himno, he makes o sea, mete un canto. a song. Y este canto And this worship no song tiene que ver con el funeral de Israel. doesn't have to do with the funeral of Israel. Tiene que ver con la esperanza para You Israel. have to see with the hope to Israel. Y dice así en el versículo 8 And verse 8 says, al 9, donde está este himno que exalta a Dios. 9, where God is exalting. El Señor hizo las Pleiades y el Orión, convierte en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Él convoca las aguas del mar y la derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Él reduce a la nada la fortaleza y trae ruina sobre la plaza fuerte. Este himno In this hymn, está exaltando al Dios Todopoderoso. God has exalted the Almighty Dios God. dice a God- través del himno God says through que this Él worship puede song transformar. that you can Él transform. puede convertir todas las cosas en lo que Él quiera. He can convert things, everything that He Así wants. que Él puede convertir su prosperidad Therefore, He can convert His en prosperity miseria. in misery. Él puede convertir su salud He can convert en His enfermedad. health, His sickness. Él puede convertir sus fortalezas He can convert His en puras powerfulness ruinas. in pure. Él puede traer el mar He can bring the bag y meterlo dentro de la tierra. and bring it into the land. Él puede hacer llover tragedias He can bring sobre aquel que se cree fuerte. those that are the one that think that's Dios strong. puede quitarnos todo God can take anything si away así from Dios us. se lo propone. If only God postpone it. Y Dios habla And God talks a través de este himno through this hymn song, diciéndole a Israel, saying to Israel, aunque ustedes están muertos espiritualmente, or you are guys are dead aunque spiritually, ustedes confían en la prosperidad you material, guys confess with the prosperity yo puedo materialistic, hacer lo que quiero hacer. I can do what I want Yo to do. puedo convertir todos sus lujos I can convert anything en puras in miserias. pure misery. Y eso nos ayuda a nosotros a entender And that is what helps us to que understand realmente el fin del pueblo de that Dios something the end of the kingdom no of es God la prosperidad. is not prosperity. El fin del pueblo de Dios The end of the old of es God declarar que Dios es is todopoderoso to declare that God is God Almighty y es capaz de and convertir He can convert anything, cualquier cosa en lo que Él quiera convertirlo. convert anything else. Well, He wants to convert Así it. que Amós Therefore, Amos convoca al pueblo de Dios goes with the kingdom of a God que se sientan sacudidos por este himno que declara la grandeza de Dios, to fill with this hymn that declares from God, pero también que escuchen el lamento que Él hace a través del but canto. also to hear the lament in the front of God.
que Dios that God hace más de lo que Él quiere hacer. does more than what He wants Que to do, si Él es capaz de hacer that He's want to do lo que ellos no pueden hacer. what they cannot do. Porque a veces Israel se consideraba fuerte políticamente. Because sometimes Israel is as strong politically. A veces nosotros también nos sentimos We fuertes sometimes think that we are strong por todas las cosas que poseemos. when everything that we possess. Pero Amós le enseña a But Israel Amos is teaching Israel que realmente estaban muertos espiritualmente. that they were dead spiritually. Tendrían tal vez mucho dinero, They had many money. They had a lot tal of vez money. tendrían muchos negocios, A lot of businesses. tal vez tenían grandes They familias, had big families. pero estaban muertos. But they were dead. Y eso le anuncia a Amós. That is what Amos is Estoy announcing. celebrando la muerte de Israel. I am celebrating the death of Estoy Israel. cantando en el funeral de ustedes. I'm singing in your funeral. Pero Dios But God, cumplió su promesa. if He completed His Este es fulfillment. un funeral no como los hemos visto en la vida cotidiana, This wasn't the funeral that was happening today. que muchas veces motivamos a la familia That many times we motivate families a confiar en el to Señor, trust in the Lord, a consolarlos. to console them. Este funeral está anunciando la muerte de los participantes a este funeral. This funeral is announcing the death of the participants. Y este funeral se va a cumplir And this funeral will be en el accomplished futuro. in the future. Vemos en el año 722 We see in 772 cómo los asirios brutalmente invadieron a Jerusalén, How they a tried. Israel, how they tried to Israel y después a Jerusalén. and in Y quedó Jerusalem toda la ciudad desierta. and all the nations Y todos los hombres murieron. and all the men died. Por eso él dice esta joven Israel. That's what he says is Y young es Israel. interesante la imagen que se usa aquí. And it's very interesting how this image is Es used. para que Israel pensara It's for Israel to think y nosotros pensáramos and for us to think que esta jovencita Israel, that this young que Israel, es el pueblo de Dios, that the kingdom of God, que es la iglesia, that is the church, está a punto de comenzar la vida. is a point to start their life. Tiene todo un futuro por They delante. had a future before them. Piensa que realmente nada le va a They suceder. think that nothing's going to happen to them. Y dice Dios, And God says, vendrán tus enemigos. they will be your enemies. Se destruirán tus enemigos en tu propia I'll tierra. destroy your enemies in your own land. Y ellos se reconocerán And they will notice que each están other muertos. that they are dead. Que realmente ha venido de parte de Dios este juicio. That we ought to see this nadie judgment quiere came from God. morir. Anything to die En la flor de la vida. in the form of life. En cuando tiene toda una vida por You delante. think your life in front of a head Usted le of you. pregunta a un joven, You ask a young person, ¿tú quieres morir? you want to die? Y él dice, no, yo no quiero And morir. he says, no, I don't want to die. Todavía no tengo ni siquiera un novio. I don't even have a boyfriend. Todavía or no girlfriend. tengo un esposo. Oh, I have a wife. Y toda la ilusión de una mujer hebrea, And all the illusion era of believing casarse. is to be married, tener hijos, to have kids, instruirlo en el temor del Señor. to instruct them in the Y God dice Amós, And Amos says, bueno, no vas a tener esa oportunidad well, you're not going to have that porque el opportunity juicio vendrá sobre ustedes because the judgment will come towards si you no guys. se vuelven a mí, Now you come back to si me. no regresan a mí otra vez. Now you return to me again. Por eso Amós That's why Amos nos habla de este terrible juicio que vendrá sobre Israel. is talking to us about this terrible En judgment el in versículo Israel. 3 dice, In verse 3 says, así dice el Señor omnipotente al reino de Israel. La ciudad que salía a la guerra con 1000 hombres se quedará solo con 100 y la que salía con 100 se quedará solo con 10. Total aniquilación, dice Amós, habrá en Israel. total radical that Amos says to Habrán Jerusalem. tantos muertos, dice Amós, There will be a lot of dead. que Amos says. será devastadora That will be devastated esta invasión que harán los asirios en Israel. of this invasion that will be in Y Israel. esto es algo para lamentarse. And that is something to be. ¿Por qué debemos de lamentarnos? Why do we? Porque Dios no hará nada para defendernos. Because God will not do anything to Y defend ellos no us. podían pelear And they can't y fight ganar ninguna batalla or win any battle si Dios no le daba la victoria. if God doesn't give them the victory. Indicaba que Dios no estaba contento con ellos, It indicates that God was not que happy, Dios no estaba presente con ellos en la batalla that God was not present with y them in the por battle, tanto iban a perder la batalla. and they would lose the battle. Nos descubrimos también delante de Dios We discover in front of God que muchas veces nosotros that many times we también pensamos que somos fuertes, think that we are que strong, podemos conquistar muchas cosas we can conquer anything. sin la ayuda de Dios. Without the help Pero of si God. Dios no está presente, But if God is not present, nada podemos hacer nosotros. nothing we can't do. Nada podemos conquistar. We can't conquer. La presencia de Dios The presence of God es necesaria en nuestra vida espiritual. is in need of life Pero spiritually. Israel había preferido But Israel preferred echar a Dios de su presencia to go away from God y ellos seguir adelante por ellos mismos. and to go forward without. Por eso God. dice That's why it says que habrá mucha muerte dentro de there Israel. will be a lot of death in Israel. Será devastador este juicio. It will be devastating this Pero judgment. miren lo que dice el versículo 6. But look what verse 6 says. Busquen al Señor y vivirán. No sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya nadie quien lo apague.
Dios se muestra Here, God has shown como un fuego as a fire que explota en medio del pueblo de Israel. that would explode in the midst of the Dice, people of Israel. este fuego So that fire, nadie lo podrá apagar. no one will be quenched. Este fuego va a devorar no solamente a Israel, A fire that will devour sino not only esos Israel, lugares falsos de adoración que ustedes tienen. but in those false places that you guys Y hay algo worship. lo que más se aproxima al infierno, And there's something that is going to es esta hell. descripción que hace Amós. Is described that Amos Es is un showing us. fuego. It's a fire. Así se describe el infierno. That's how it's Por described. tanto, Hell. así se describe la ausencia de Dios. Therefore, it's described the Porque el absence of infierno God. no es un lugar geográfico. El infierno es la ausencia de Dios. Hell is the Y absence cuando of Dios no God. está con nosotros, And when God is not with us, cuando Dios no vive en nosotros, when God does not live in nuestra us, vida es un infierno. our life is No hell. tenemos la presencia de We Dios. don't have the presence of God. ¿Quién podrá hacer algo por nosotros Who would do it for us si ya Dios no está con nosotros? if God is not with us? Básicamente, Amós lo que está diciendo, Basically, what Amos debe is trying haber to say, llanto entre it ustedes, should be more than you guys. debe haber lamento entre It ustedes, should be lament with you guys. realmente debe haber tristeza en su It should corazón, be sadness in your porque heart. están muertos. Because you are dead. Sin embargo, ustedes no se ven muertos, Therefore, you don't might porque not see ustedes yourself dead. confían en su prosperidad, Because you confess in your ustedes prosperity. confían en su perversión moral, You trust in your prosperity moral. ustedes confían en en su hipocresía You religiosa. confess idolatry Y todo religious, esto and all of this. engañó a Israel God Israel, y no se dio cuenta and they didn't notice de que Dios estaba anunciándole su juicio. that God was announcing his judgment. Por eso dice en el versículo 16, That's what verse 16 says. por eso así el Señor omnipotente, el Dios todopoderoso, en todas las plazas se echarán lamentos y gritos de angustia en todas las calles. Llamarán duelo a los campesinos y a los llorones profesionales a hacer lamentación. En otras palabras, In other words, antiguamente, before, ahead of cuando time, una familia muere, when a family dies, lo acostumbrado, si usted tenía dinero, we've accomplished them, they have money, es pagarle a los llorones is profesionales. to pay for the sad people crying for Era la the forma en que usted honraba a su It's familia. a full way that you Mientras worship más the family. personas lloraban, More people cry, más bueno era la persona, more better was the más person. lo honraba. We Pero worship. dice Amós, But Amos is telling van a us, faltar hasta los llorones, you're going to fight even though the van a sad haber people are tantos crying. muertos There will be a lot of dead que no people les va a alcanzar los llorones. that will not be with us. Van a tener que irse a los campos You're going to have to go to the a buscar los campesinos to look for para those que le ayuden a llorar por they can- sus so muertos. they can help them cry for them. Así que Amós nos pone aquí Therefore, Amos is telling us un juicio tan this grande judgment very big que realmente es para que Israel se lamentara. that is for Israel to be. Pero la realidad es But in reality is que no impactó al pueblo de they Israel. did not impact the people Israel of Israel. siguió desobedeciendo a Dios. Israel continued disobeying God. Israel siguió amando la prosperidad. Israel loved the Siguió en la prosperity, perversión moral the prosperity moral, y siguió en su hipocresía religiosa. and his hypocrisy religious. Hoy muchas veces la iglesia no se desafía. Today, many times the church is not. No hay desafíos morales para nosotros. It's not defiant to the moral. No hay desafíos espirituales. It's not spiritually. It Se les ofrece a la gente puros sermones offers for the people many sermons para que ellos escuchen algo que les agrada, so they can hear something that could conquer pero them, no los provoca cambiar sus but vidas. not to provoke to change your life. Y ellos piensan que están bien, And they think that they're good. pero el propósito de no desafiar a la iglesia But the purpose is not for the es church. para que usted ocupe una silla, For you can be in a fulfilled sea un chair. número más, A number, another y number. poder ser una mega church You could be a big y church tener muchos millones o dinero dentro de las arcas de la iglesia. and have many money inside the Sin church. a lot of embargo, big Amós churches. no trae un sermón así. Therefore, Amos is not bringing us a sermon Amós like le that. dice a Israel, Amos is telling si Israel, ustedes no se if you arrepienten, don't repent, vendrá el juicio de Dios sobre ustedes. judgment will come Si towards ustedes no God. buscan la presencia de Dios, If you don't look for the presence of God, vendrá el juicio de Dios sobre ustedes. judgment will come towards against you. Si no cambian radicalmente sus vidas, If you don't change radically your vendrá el life, juicio sobre the ustedes. judgment will come over you. Yo me imagino, I can imagine si esto se predica en el tiempo de hoy, that if this was preached in time of today, posiblemente quede mi esposa y yo sentados. I know my wife will be Y sitting no down, se va ella porque es mi esposa. and that she's not going to leave because she's my Porque si no wife. se va, Because now she'll leave. no te me vayas. Don't leave, please. Amén, I love you. Amen, I love you. Así que el tema de Amós Therefore, the theme of Amos que trae en este capítulo brings us in this chapter. son dos cosas. There's two things. Es buscar y cambiar. It's to look and change. Y ese es el llamado de Amós para Israel. And that is a calling of Amos to Israel. Busca al Señor. Look for God. Pero buscar al Señor But to look for God es cambiar tu vida. is to change your life. Si tú dices que lo buscas, If you say that you look for Him, pero no cambia tu vida, but you don't change your life, entonces no estás buscando a Dios. then you're not looking for God. Estás buscando otra cosa. You're looking for something else. Y Amós le enseña a And Israel Amos is teaching Israel dos cosas que no deben de estar buscando. two things that they should not be looking for. Dice en el versículo 5, Verse 5 says, pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen por Berseba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel
reducida a la nada. Así que le dice a Amós, If therefore it's telling Amos, no busquen a Betel, ni Gilgal, ni Berseba. do not look for Bethel, Goliath, and Beersheba. Ahora, estos tres lugares Now these three places, son lugares históricos para Israel. they were historical places for Israel. Habían convertido ellos estos tres lugares They had been converted into these en places, lugares de in adoración. the places of worship. Sin embargo, eran lugares equivocados, Therefore, they were wrong places to porque Dios worship, no quería que adoraran en estos tres lugares. because God did not want them to have to Ellos worship, querían que descendieran hacia el to sur, descend towards the north, hasta el sur, South. y ellos fueran a Jerusalén a adorar a Dios. and to go to Jerusalem to worship God. Así que Amós le dice, Therefore, Amos is telling no us, deben de buscar estos we lugares. should look through these places. ¿Saben por qué ellos buscaban estos lugares? You know why they look for these places? Porque ellos pensaban Because they thought que allí estaba su esperanza, that there was their hope was there, pero allí no estaba su esperanza, but their hope was not porque en there. estos tres lugares These three places, no habitaba el Dios Santo. the God holy, El Dios Santo en estos momentos de la the historia holy God that was there in the habitaba time, en el templo en in Jerusalén. the temple of Jerusalem. Y muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza And many times we put our hope en lugares equivocados, in wrong en places, emociones, in emotions, en personas, in people, en dinero, in money, en muchas cosas ponemos esperanza. in many things we put our hope Y in. Amós les enseñas a ellos, And Amos is teaching them, no pongan su esperanza en el lugar equivocado. do not put your hope in other wrong things. Pero la ironía de todo But esto all of this es que estos tres lugares significaban algo para is ellos. that these three places were filled for them. Tenían una rica historia de enseñanza para el pueblo de They Israel. had a nice story for the people of Jerusalem. Por ejemplo, Israel. en Betel, For example, in Bethel, Dios le enseña al pueblo de Israel God shows the kingdom of people que necesitaban de Dios. that they needed God. En Berseba, In Beersheba, Dios le enseña a ellos God shows them que ellos necesitaban la seguridad de su presencia. that they need the secureness to the Él le presence. dice, yo estaré con ustedes. God says, I will be with you. Y en Gilgal, And in Uro, Dios le enseña a Israel God shows que Israel Él es su provisión. that He's Él provision. provee para sus He necesidades. provides for his needs Porque Él le había prometido because he has promised darle una tierra to give a land, que fluyera leche y that miel. milk. Así que Dios le da la promesa. And God gives him the promises. Dios le da la seguridad. God gives him the secureness. Dios le da provisión a God Israel. gives provision to Sin Israel. embargo, Israel But therefore Israel no pudo entender couldn't que understand eso no se encontraba en estos tres lugares. that is not found in these three Eso places. se encontraba solamente en la presencia de They Dios. found only the presence of God. Y en este momento Dios estaba And in presente this moment, God was en present el templo de in Jerusalén. the temple of Jerusalem. Es absurdo, le dice Dios, God says que ustedes vayan a adorar a estos tres that lugares you can go worship these three places y después se pongan en las puertas de las and ciudades then go through the doors a ofrecer sobornos, to offer, a explotar al pobre, to exploit the need, a afligir al to necesitado. inflict the need. Pero a veces nosotros hacemos lo mismo. But many times we do the same thing Venimos too. al templo y adoramos a Dios. We come to the temple, we Y worship cuando God, vamos a nuestros trabajos, and then when we go to our jobs, tenemos envidia de nuestros we compañeros. have to serve our coworkers. Queremos lo que otros We tienen. want what they want to have. Sin embargo, adoramos a Dios Therefore, we worship y God, vivimos de una forma contraria a esa and we adoración. live a form life contradicting to Y God. eso es lo que estaba haciendo Israel. And that is what Israel was doing. Habían pervertido su adoración a They Dios. perverted their worship to God. No solo por lo que habían hecho dentro del Not templo, only for what they did inside the temple, sino porque su lugar, but because their place, el lugar que Dios debía tener en su the corazón, place that God had inside their no heart, estaba allí, estaban sus was ídolos. not there, was their idols. La otra cosa que Israel le dice, The other thing que that Dios le Israel dice a says, Israel, that God says to Israel, que no deben de buscar, that you should not be seeking. dice el versículo 14, Verse 14 says, dice, busquen el bien y no el mal y vivirán. Odien el mal y amen el bien. Ellos no debían estar buscando they should not be seeking amar el mal. to love evil. Deberían odiar el mal. They must have hated Sin evil. embargo, dentro del contexto, But in the context, Israel estaba buscando el mal. Israel was looking for the bad. Había pervertido la justicia. They've been perverting justice Había afligido al pobre. and afflicting the poor. Estaban pagando They sobornos were paying para seguir libres, to be free, para condenar a los necesitados to condemn the need, y los ricos salen libres and the rich will be free. en estos juicios que se hacían en las entradas de las This ciudades. judgment that were inside the nations. Y Amós le dice a ellos, And Amos is telling them, Dios va a condenar a Israel. God will condemn Israel. Y el versículo 12, And verse 12, Amós hace un increíble resumen de la vida de Israel. there's a very good summary of emphasizes the life of Dice, yo Israel. sé cuántos numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes oprimen al justo y exigen sobornos y en los tribunales atropellan al necesitado.
Era público lo que hacía Israel. It was public what Israel was doing. Los que deberían de gobernar la justicia They should govern the justice se juntaban en las entradas de las ciudades together in between the nations para juzgar to judge a los pobres, pero no a los ricos. the poor, but not the, Y not esto the Amós lo rich. exalta en su libro. And that's what Amos is telling us. in Por this eso book. dice que ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. Ellos amaban el mar They love the evil, y ponían su esperanza en algo equivocado. and they put their hope into something that was Y a wrong. veces también nosotros amamos el mar. And we sometimes love the evil. Hacemos muchas cosas en contra de la We gente. do many things against people. Hablamos mal de la We gente. talk bad about other people. Tratamos de buscar ventajas sobre la We gente. try to go in vengeance to other Nos people. comparamos mejores que la We gente. compare better than other people. Eso es amar el mal. That is love evil. No amar el mal Not loving evil es ser que realmente el otro sea is for exaltado them to be exalted, y the usted other sea one, humillado. and you should be humble Pero eso yourself. no lo hacemos. But we don't do that. Así no vive la iglesia de hoy. The church does not live Hoy like that today. vivimos nosotros haciéndonos los mejores. Today we live that we are better Sé than mejor others. Biblia que usted. I have a better, more Bible than Predico you. mejor que usted. I preach better than you. Enseño mejor que usted. I teach Soy better un than you. mejor cristiano que usted. I'm a better Christian than Sin you. embargo, eso es amar el mal. But therefore, that is the La love the Biblia evil. nos enseña a The nosotros Bible is just showing a no us olvidarnos de nuestra condición de depravados to totalmente. not forget our condition of poverty. Por eso amor le dice, That's why Amos is telling ustedes us. necesitan buscar a Dios. You need to look for God. Usted necesita buscar a Dios. You guys need to Yo look for God. necesito buscar a Dios. I need to look for Si no God. busco a Dios, If I don't look for God, no cambiará mi vida. my life will not change. Nada será igual, todo será igual. Everything will be the same. Seguiré amando el mal. We will continue on loving evil. Porque Dios no ama el mal. Because God does not Dios love evil. ama el bien. God loves the Y good. si Dios está con And nosotros, if God is with Él us, provoca en nuestras He vidas provokes our life amar el bien. to love the good. Así que por el contrario, And therefore, estas dos cosas no debería de ser Israel. these who think that Israel should not Ni be looking buscar for, lugares equivocados para adorar, to not look for other bad places to worship, ni tampoco buscar el mal and not to look for the evil en la vida del prójimo. in the life of the neighbor. Ahora, ¿qué debía hacer entonces Israel? Now, what Israel should do? Algo tan obvio, Everything so obvious, algo tan natural en la vida de so Israel, natural in the life of Israel, algo que debe ser natural en la vida de cristiano, something that it should be natural in the algo Christian tan life. sencillo, Something so simple. busca a Dios, Look for God. buscar a Dios. Look for God. Dice el versículo 4 y 6, lo repite dos veces. Verse 4 says, and I'm going to repeat it again. Así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán. En el 6 dice, busquen al Señor y vivirán. Dios le está diciendo entonces, God is saying then, vuélvanse otra vez come al back to Señor. me, to God. Vuélvanse otra vez al Dios del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Come back to the God of the covenant of Israel. No of pongan más Abraham. su confianza en el lugar equivocado. Do not put your hope in other bad things. No busquen el mal en la vida de otras Do not personas. seek evil in other people. Adoren correctamente a Dios. Worship the right way En to este God. caso Dios le estaría diciendo a In ellos, this case, God is saying, salgan de su comodidad, get out of your comfortableness. dejen a Israel Leave Israel. y vayan en peregrinación hacia And Jerusalén go inside with Jerusalem. y entren en mi templo. And enter to the Allí temple. yo estoy esperándole. There I am waiting for you. Vengan y ofrezcan su sacrificio Come to your sacrifice to para me. expiar sus pecados So I can forgive your sins. y ustedes puedan regresar a sus And ciudades you guys can forget. perdonado por el Dios de Israel. Forgiven to the God of Israel. Así que Israel debería de buscar a Dios Therefore, Israel should seek donde God. Dios se podía encontrar en ese momento de la Where historia. God will be found there in the story. Israel debería de buscar el bien del prójimo, Israel should look good, pero no lo estaba haciendo. but Israel was not doing it. Estaban buscando el mal, They were seeking bad. estaban afligiendo a los pobres, They were afflicting the poor. no estaban aplicando la justicia de Dios They're not applying the justice y of se God. paraban en los lugares They were públicos separating the public people para sobornar a la to gente. go for other people. Seguramente que usted dirá, Maybe you might say, yo no hago esas cosas, I don't love those pero things. todo de una forma u otra. Another form or another way. En cualquier manera, In every other way, hemos afligido a we've alguien, been afflicted to le somebody hemos else. causado sufrimiento a otra persona. We've caused other people Tal vez suffering. usted no ha pagado por soborno. Therefore, if you're not Tal vez usted, entre comillas, no ha sido injusto. maybe you have been injustice. Pero si hemos provocado sufrimiento en la vida de otras But we personas, have provoked suffering to another si people. hemos provocado aflicción en la vida de otra persona, We are afflicted to eso other es people. buscar el mal de la otra That persona. is to look evil in other Aunque people. usted diga que lo ama mucho Maybe you can say you might love them so al much Señor, to the God. pero si no ama a su prójimo como dice usted que ama a Dios, But if you don't love your neighbor how God is usted saying, no ama a Dios. you don't love God.
Pero muchas veces no vemos el sufrimiento que causamos en la vida de otras But personas, many times we don't see the suffering how it's caused to other ni la people, aflicción que causamos en la vida de otras or personas, the affliction that we cause to other por lo people, que digamos, for what we say, por lo que hagamos. or what we might do. Pero eso es buscar el mal. But that is to look for Y bad. eso es lo que hacía Israel, And that's what Israel was doing, provocar sufrimiento en su prójimo. to provoke suffering in their De neighbor. diferente manera nosotros también lo hacemos. In a different way, we do the same thing Cada too. vez que nosotros hacemos sufrir a When we alguien, make somebody suffer, estamos haciendo el mal. we're doing the Y evil. Dios le dice, no busquen el mal, And God says, do not look for evil. hagan el bien. Do the good. O sea, no provoquen el sufrimiento en el otro. Therefore, do not provoke other Pero suffering in other Israel people. But Israel no hacía caso del profeta Amós. did not obey to the prophet Ellos Amos. seguían detrás de sus deseos. They're going back to the desires. Ellos no amaban lo que Dios amaba, que es la justicia. They did not love what God loved, which is Ellos justice. amaban hacer el mal. They love to do the bad. Ahora, ¿cómo podemos decir entonces So now how can we say que amamos a Dios that we love God y hacemos sufrir al otro? and we make the other person suffer? Es algo imposible. It's something impossible. Porque si Dios nos ama, Because if God loves us, nosotros debemos amar al otro. we will love the other Y person. si amamos al otro, Therefore, we love the other no le person. provocamos aflicción, We don't provoke no afflictions. le provocamos We sufrimiento. don't provoke suffering. Fíjense lo que dice primera de Juan 4:20. Look what 1 John 4:20 Si says. alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Tal vez usted cuando escuchó la palabra odiar, Maybe you might see the word hate, hurt. es coger un cuchillo y clavárselo por la espalda. You get a knife and stab it in the person's Pero back. odiar But hate es lo opuesto de amar. is opposed to love. O usted ama a una persona, Or you love a o person. usted odia a una persona. Or you hate a person. Si usted ama a una persona, If you love a person, no la hace sufrir, you would not make them no suffer. le causa sufrimiento, You would not cause them suffering. no le causa You aflicción. would not cause them afflictions. Pero si usted no la ama, But if you don't love them, siempre estará provocándole you would eso. always provoke. Y eso es lo que Dios habla. And that's what God is talking Israel no about. solamente lo hacía una vez, Israel did not only era do it un one time. estilo de vida, It was the life that they hacer lived sufrir a los to necesitados suffer the needs, to make them a suffer través de sus riquezas. through the rich. La esperanza entonces aquí dentro de esta porción de la Biblia The hope of this wonderful gospel está en el Evangelio. is in the gospel. El Evangelio está aquí en las Escrituras. The gospel is in the passage. Y 2 veces aparece el Evangelio, And twice the gospel en is el there. 4 y en el 6. Verse 4 and 6. Dice, así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Dios llama a su pueblo a buscarlo. God has called his people to Dice, call. cuando ustedes me busquen, Therefore, when you seek me, Amos añade algo. Amos denies something. Ustedes vivirán. You should live. Búsqueme y vivirán. Seek me and you will live. Búsqueme y vivirán, dice el Señor. Seek me and you will live, the Lord says. Esto es algo impresionante. This is something very impressive. Imagínense en medio de un funeral, de una muerte, Imagine the midst of a funeral that's en medio de un funeral que no hay esperanza, in a funeral that there's no hope, que no tenemos vida that espiritual. we don't have life and Dios nos spiritually. habla, God is talking to us. vivirán, You will live. tendrán vida, You will have life. pero tienen que But you arrepentirse, have to repent. tienen que volverse a mí. You have to come back to Así me. que hay una manera Therefore, in a way, en que podemos pasar de la muerte hacia la you vida, can go back to the death to life. y es a través del arrepentimiento, And it's through the es repentance. a través de esta manera de buscar a It's Dios, through the wonderful way to seek God, de amar lo que Dios ama. to love what God Pero loves. lamentablemente, But sadly, el pueblo de the Israel, kingdom of Israel, 8 siglos antes de Cristo, anytime before Christ, no prestaron atención al profeta Amós. they didn't pay attention to the prophet Y este Amos. funeral And this funeral, se hizo una realidad. it came in reality. Ellos fueron destruidos. They were destroyed. Israel cayó bajo sus enemigos. Israel fell down in their enemies. Destruyeron sus hogares, They destroyed their places, sus fortalezas. his forces, Destruyeron el templo. destroyed the temple, Destruyeron el sacerdocio. Destroyed the prophet. Destruyeron toda la vida de and Israel. then every life of Y Israel. solamente por no escuchar And only for not hearing la voz del the profeta voice of the que prophet decía, busquen al Dios is to look for en God que ustedes dicen que creen. in the one that you say you believe in Busquen him. el Dios que ustedes se afirman Look for the God that you say that que ha you hecho believe un in, pacto con Abraham, That has con come- Isaac y con Jacob. because the covenant of Abraham Lo and Isaac tenían and en Jacob su mente, they have in their minds, pero no lo tenían en su corazón. but they didn't have in their Usted heart. puede creer en Cristo con su mente, You could believe in Christ in your pero mind, no con su corazón. but not with your heart, Porque en el corazón es donde vienen los malos pensamientos. because in your heart that's what the bad En el corazón donde están nuestras perversiones. is
your heart's where you come inside of Pero you. cuando Cristo está en la mente But when Christ is in your y baja mind al corazón, and goes to the heart, Él cambia el corazón He changes the heart. y lo cambia de una forma And de he- radical. And He changes in the form Podemos radically. saber mucho de la Biblia. We can know a lot about the Podemos Bible. tener mucho conocimiento de la We can Biblia. have knowledge about the Pero ese Bible. conocimiento no es un almacenaje. But that knowledge is not for you to, Eso es para cambiar y transformar nuestras vidas. it's to change and transform your life. Por eso Él dice, búsqueme Therefore He says, seek me y podrán vivir. and you will live. Como único podemos salir de la muerte The only espiritual way we can get out of death spiritually es buscar a Dios. is to look for God. Porque en Él está la vida. Because in Him there is life. Algo tan sencillo, Something very simple. Israel no lo veía. Israel did not see it. Algo tan sencillo para la iglesia Something very simple for the church. y no lo vemos. And we don't see it. Por diferentes motivos no buscamos a Dios For many ways we don't look for God. y ponemos nuestra esperanza en las cosas que vemos And we put our hope in the things that we y see. no buscamos a Dios. And we don't look for God. Pero es interesante. But it's very interesting. Uno se pregunta, You ask yourself, ¿cómo podré ser salvo Israel? how can Israel be saved? ¿Cómo podremos ser salvos nosotros? How can I be saved? Porque aunque Dios le dice, búsquenme Because if God says, seek me, y vivirán, and you will live, no podían buscarlo they wouldn't look for Him. porque su corazón estaba lleno de ídolos. Because the heart was full of ¿Cómo Dios idols va a pedir algo que ellos no podían hacer? that they couldn't do. Solamente hay una respuesta. There's only one Es el answer. evangelio. It's the gospel. Nosotros no podemos buscar a Dios. We cannot look for God. Nosotros no podemos tener vida en nosotros mismos. We cannot have life in abundance Porque of nosotros ourselves. nacimos muertos en nuestros delitos y Because we're pecados. born as sinners. Por tanto, Dios toma la iniciativa Therefore, God takes the initiative de buscarnos a nosotros, to look for us, de salvarnos a nosotros, to save us, para no tener muerte, to not have death, sino para tener vida. but to have Y life. este es el evangelio, And that is the en gospel. que hay un remanente, dice Amós. That there's a remnant in the Amos Él dice, says. se quedarán solo 10. There were only by Ese himself. es el remanente que Dios ha preservado. He is the remnant that is Y este es un saved. lenguaje que se habla dentro de la Biblia. That is a language that's El mentioned in the Bible. remanente que Dios cuida a través de todas las generaciones. The remnant that God will take care of Que all of son his aquellos que nations. Dios ha predestinado para salvación. That God has predicted to Y salvation. son aquellos And those que Dios volverá sus corazones a Él. that will come back to the hearts again. Son aquellos en que Dios le dará vida donde estaban muertos. Those that God will give life that they were dead in. Por eso el versículo 15 dice, Verse 15 says, si tú eres parte del remanente, si tú eres un elegido de Dios, dice el versículo 15, odien el mal y amen el bien, hagan que impere la justicia en los tribunales, tal vez así el Señor Todopoderoso tendrá compasión del remanente de José. Nosotros somos parte de ese remanente, we are part of the remnant. pero Dios ha provocado un arrepentimiento en nosotros But God has provoked a para que repentance for us. conozcamos la gracia salvadora For we a can know través this, de Cristo. for we can know the saving grace through Jesus Christ. Pero hay una idea But there's an idea dentro de este pasaje. inside this passage Es que Israel necesita ser renovado. is that Israel needs to be restored. Y Israel necesita ser restaurado. Israel needs to be restored. Pero ellos no pueden. But they can't do it. Y desde la caída hasta ese entonces And as the fallen as y they're there, posterior al evento de este pasaje, in the event of this passage, Israel sigue encontrándose Israel still is trying que to no find puede that cambiar su vida. they can't change their life. Por tanto, solamente su esperanza está en que alguien de afuera de Israel But therefore their hope is somebody outside venga of a Israel salvarnos y a redimirlo. to come save from their Y este idols. es el Mesías And that is the Messiah que vendría del sur de la tribu de Judá that will come to the south of the tribe of Israel a Judah, entregarse por nosotros en la cruz del Calvario. to give us in the cross of Calvary. El dying for problema us. que tenemos nosotros entonces The problem that we have then es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. is that we can't save El ourselves. problema que tenemos The nosotros problem that we have es que no podemos buscar a Dios. is that we cannot look for El God. problema que tenemos The nosotros problem that we have es que no tenemos vida. is that we don't have life. El problema que tenemos The nosotros problem that we have es que odiamos el bien is that we hate the good y amamos el mal. and we love the evil. Entonces podríamos decir, Then we can say no hay esperanza. there is no hope, Pero sí hay esperanza. but there is hope. Porque Jesús dice que Él vino a buscar Because God says He came to look lo for que us, estaba perdido. what was lost. Él vino a salvar ese remanente de todas las He naciones. came to save the remnant in all those Él nations. vino a buscar a su pueblo He came to look for His people. para cambiar el corazón endurecido del pueblo rebelde de Dios. So we can change the heart that was deceiving to Él God. vino a salvarnos para que podamos tener vida, He came to save us so we can have life. para que podamos ahora buscarlos y vivir. So now we can come seek Him and Él look for vino live para for Him. buscarnos, He came to look for para us, que experimentemos su gracia to experiment His y grace, valoremos su gracia and to love His y grace. usemos su gracia we destroy His para hacer grace, cambios en nuestras to vidas. give us life and change. And Piensa en abundance. esto. Think about this.
Piense lo que Jesús ha hecho por usted. Think of what Jesus has done for you. A pesar de todo lo que hacía Israel, In the midst of what Israel has done, a pesar de todo lo que hizo Israel hasta el tiempo de Jesús, in the midst of what Israel has done, the Dios time of God, mantuvo su justicia. God came as Dios justice. cumplió con su justicia. God fulfilled his Él accomplishment. nos Justice. hizo justo. He gave us justice. No porque nosotros somos justos, Not because we are justice, sino porque Cristo cumplió la justicia de Dios. but Christ came and fulfilled the Y en judgment la of cruz God. del Calvario, In the cross of Calvary, Jesús nos imputó su justicia. Christ showed us his Jesús justice nos to us. trasladó su justicia. Christ transformed his Y ahora justice. cuando Dios nos mira, And now when God no sees nos us, mira como un pueblo rebelde que no nos busca a Él, he sees the people that were sino rebellious como towards un him, pueblo que ha sido justo, but a kingdom that pero was que está justice, siendo santificado por el Espíritu Santo but de is Dios. being sanctification of the Holy Spirit. Él vino a salvarnos. He came to save us. Dios tomó la iniciativa. God took the Hay initiative. esperanza entonces. There is hope then. Ya no tenemos que ofrecer sobornos. We can offer ourselves. Ya no then. tenemos que vivir una vida injusta. We don't have to live a life of Ya no injustice. tenemos que pervertir We don't have to convert ni destruir la vida de otros. or to destroy life of Porque another. Él vino a cambiar nuestra culpa. Because he came to change. Él pagó por nuestra culpa. He paid for Él us. nos justificó He justified us. y Él nos declaró And he's declared us legalmente delante del Padre. legally in front of the Father. Ellos son inocentes. They are innocent. Yo pagué el precio de su justicia. I paid the price Yo for them. pagué el innocent. precio de sus sobornos. I paid this price for Yo them. pagué el precio de la aflicción que cometen contra otros. I paid the price of the face of you Yo going to others. pagué esa pornografía que ellos ven en sus televisores y radios. I paid the pornography that they see Yo on pagué television. realmente la forma inmoral que viven. I paid the Y price los of more. pagué para darle vida y no estuvieran más muertos. And I paid them to not be Eso alive, fue to lo be que dead. hizo Dios por nosotros. That's what God did for us. Y eso vale la pena. And it's worth it. Ahora amar el bien Now to love the y good buscar a Dios. and to look for Cuando God. usted piense que no tiene deseo de buscar a Dios, When you think that you don't have the desire to look piense for lo God, que Dios ha hecho por usted. think of what God has done Y for eso lo you. motiva a buscarlo. And that motivates Porque you to look for nadie Him. puede hacer lo que Dios hizo por Because nosotros. nobody else can do what God did for us. Nosotros merecíamos también ser parte del funeral. We deserve to be part of the funeral Amos as well. también cantó por nosotros. It was that sang for us. Él lloró por nosotros. He cried for Sin us. embargo, envió al Mesías, Therefore, He sent the a Messiah, Jesús, Jesus, a ocupar nuestro lugar en la cruz. to take our place in the Para que cross. ahora usted lo pueda buscar libremente. For now, you can look for Him Para in que liberty. usted pueda poner su esperanza no en las cosas temporales, For now, you can put your hope not in sino other poner things, su esperanza solamente en Cristo Jesús. but put your hope only in Y Jesus que Christ. pueda entender And now you can que see ni and la understand. muerte ni la vida puede separarlo del amor de Dios. Nor death or life can separate us from the love of God. Jesús fue afligido por nosotros. Jesus was afflicted from us. Por eso ahora la iglesia, Now the church, este remanente de Dios, this remnant of God, ya no necesita llorar. we don't need to cry anymore. Porque Jesús dice, ya el novio está con ustedes. God says He is with Ya no hay you. que hacer lutos. They would have to be Ya no there. tienen que hacer ayunos. You don't have to be Ya no alone. tienen que hacer vigilias. Now you could- Porque el novio está con Because ustedes. your boyfriend, He's there Él with va a you. morir en la cruz He will die for you on the para cross. convertir su lamento en gozo y en To alegría. His joyful and Él va a happiness. morir en la cruz He will die on para the que cross. nuestra vida sea una fiesta de gozo en el Señor. If it could be a party in Y life no in tengamos que Jesus. hacer más sacrificio We don't have to do no more para sacrifice ganarnos el favor de Dios, to gain the love sino of a God. través de la cruz. But through the cross, Dios nos ha regalado su favor God has gave us y His nos ha favor. permitido ahora And He's allowed us to realmente no participar de un funeral, honestly not participate in a funeral, sino de un nacimiento, but in a newborn. porque hemos nacido de nuevo We've been newborn del again. agua y del poder del Espíritu Santo. Gives us the power of the Holy Ahora Spirit. somos una nueva criatura. Now we're a new creation. Ahora somos una nueva criatura en Cristo. Now we're a new creation in Ahora Christ. estamos creciendo y creciendo We are growing and growing. con la vida de Cristo en nosotros. The life of Christ Y in Pablo us. dice, ya no hay más muerte And en Paul los que están says- en Cristo. Paul says there's no more death for Ahora those el in Christ. Espíritu Santo Now the Holy Spirit ha dado muerte lo que tenía muerte has en given us death nosotros for we had death. y ha resucitado en nosotros And has resurrected in us. vida en abundancia en nuestras vidas. Life in abundance in our life. Jesús, Jesus, que era that inocente, He was innocent. se hizo culpable por Like, nosotros. Yeah, He was plead guilty for Él us. recibió He received la condena que Israel debería, the condemnation that Israel should recibir. received. pero Él resucitó de entre los muertos But He resurrected in the dead. para que nosotros también nos levantemos de entre For los muertos. we can be lifted in above Por the eso depths. hablamos, Therefore, Amos is talking to us. nadie podrá levantar a Israel. Nobody can lift El Israel. único que puede levantar a Israel y a la iglesia The only one that can lift Israel in the es church aquel que venció la muerte, is the one that died for us. que es Jesucristo. That is Jesus Christ. El llamado entonces de Amós, The calling of Amos is a través de la palabra que es el Evangelio, through the word of God, the gospel, that which is the gospel, busquen a Cristo, to seek God.
Porque Cristo los buscó a ustedes. Because God seeked you. Quizás estés en un punto de tu vida Maybe there's a point of your life en que tu corazón está lleno de ídolos that your heart is full of idols que controlan tus pensamientos, that controls your thoughts, que controlan tus acciones, that controls your actions, que controlan tus temores. that controls your fear. Y eso es un ídolo. And that is an idol. Cuando algo te controla, When something controls es you, un ídolo. that is an idol. Y Dios quiere que en este momento And God wants in this moment pienses to think que tienes que that you arrepentirte. have to repent. Que pienses que tienes que arrepentirte de esos ídolos que hay en tu That corazón. you have to repent from those idols that's inside De your esos heart. ídolos donde tú pones tu confianza. Those idols that you put trust in. En esos ídolos por los cuales tú vives día a día. Those idols that you live day by day. Que te arrepientas de esos ídolos To repent from those que hacen idols sufrir a la gente. and to make them suffer Que people, destruyen el evangelio. that destroys the Que gospel, desvaloriza la gracia de Dios. that divorce the grace of Dios God. nos invita entonces a través de Amós God invites us through a Amos arrepentirnos. to repent. ¿Y sabe por qué podemos arrepentirnos? And you know why we can repent? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Because now we have the Holy Ellos Spirit. no podían arrepentirse Now that they can repent. porque aún no había llegado el Mesías. Because the Messiah has Ahora not sí came. ha llegado el Mesías. Now the Messiah Ahora came. vive el Mesías. Now the Messiah Ahora lives. intercede el Mesías por Now the nosotros. Messiah Por enters eso in our Pablo lives. dice ahora, That's what ahora Paul sí says. soy un vencedor. Now I am a vencedor. Ahora sí puedo vencer. Now I can live Ahora in sí victory. puedo destruir la muerte. Now I can destroy Ahora death. sí, Now, porque el Espíritu Santo Because the vive en Holy mí. Spirit is the one there Ahora sí puedo Now I buscar a can Dios y to encontrarme forgive con God Dios. and seek myself with God. Tenemos una ventaja We have an advantage. sobre Israel. They're from Israel. Valora esa ventaja. Divorced from this Ellos Israel. no vieron la cruz. They did not see the Ellos cross. vivieron en esa esperanza de un día de la cruz. They live in that hope Ya one day the nosotros cross will estamos die. del otro lado de la Now cruz. we're on the other side of the Tenemos cross. la seguridad Now we have the de la security presencia de Dios en of the nuestra presence of vida. God in our Y eso lives. es lo que Amós quiere que tú te lleves antes de irte a este lugar. And that is what Amos wants you to leave Que before you Dios leave out of this place. está con nosotros That God is with us. y estará con nosotros And He will siempre be with us forever. para que tú lo puedas buscar en todo tiempo For you can look for Him y in any puedas moment of tener your lives intimidad con Él and have a y relationship with puedas Him. realmente amar el bien And you can love the y good odiar la injusticia and to hate the y amar a justice tu prójimo como a ti mismo. and to love your neighbor how God Miren lo loves que you. dice Isaías 55:6. Look what Isaiah 55:6 Busquen al says. Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Aún el profeta Isaías nos llama a lo mismo. The prophet Isaiah is calling us too. Busquen a Dios. Seek God. Él puede perdonarlos. He can forgive. Él es compasivo con He ustedes. is compassionate with you guys. Recuerden amar a Dios Remember to love God y amar a nuestro prójimo. and to love our neighbor. Si usted ha contribuido al sufrimiento If you contribute to o a la suffering angustia o la aflicción de alguien, or the afflictions of es somebody, momento de arrepentirse, it's time to de repent, pedirle perdón a la persona to ask forgiveness to y that person decirle, oh Dios, and say, oh a God, través del poder de tu Espíritu Santo, through the power of the Holy hoy Spirit, te pido que me ayudes, oh Dios, today I ask you to help me, amar God, el bien, to love the good, buscar la justicia, to look for the justice, valorar a mi prójimo, to worship my neighbor, amar a mi prójimo como a mí mismo, love my neighbor as porque tú myself, me has revestido del poder de lo alto. because it's the time that Ahora sí podemos hacerlo, now we can do it, porque Dios lo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, because God has done it for us on Él the cross hizo of todo Calvary. esto He did everything para que nosotros pudiéramos disfrutar so we can enjoy de ese gran amor de Dios, that big love of pero God, también expresar ese amor de Dios but to express the love of en la God vida de otras personas. in the life of Por somebody tanto, else. el fruto del Espíritu Therefore, the fruit of the Holy es el Spirit amor, dice Pablo, is the love, es Paul amar says. a tu prójimo. Is to love your neighbor. Ese es el fruto del Espíritu. That is the De fruit of the ahí Holy Spirit. fluyen todos los demás frutos. All the fruits are Pero come si no down. tengo amor, dice Pablo en But if- 1 de Corintios 13, But if I don't have soy love, Paul como says, una 1 lata Corinthians, it's like I'm a que can. suena horriblemente It sounds horribly porque no estoy amando a mi prójimo. because I'm not loving my Podemos neighbor. decir que amamos, We can say we pero el love, amor es una opción. but love is an action. Dios decidió amarnos, God decided to love dejó us. su trono, He left His throne. dejó su gloria He left His glory y participó en esta naturaleza caída and was part of this nature of fallen que world tenemos cada uno de nosotros that we all have. y sufrió estas experiencias de la naturaleza caída And He suffered the nature of y the por eso fallen. tuvo que ir a la cruz a pagar por nuestra naturaleza caída. That's why He had to go to the Sin cross and nunca pay haber for us. cometido pecado, If not, we'll never be por continuing sin. nosotros se hizo pecador. But He says, because of Him, we Amós. sin. Amos, Le suplicó al pueblo de Israel plead to the kingdom of Israel. hace más de 3,000 años. More than 30 million years. Israel, busquen a Dios. Israel, look for God. Abandonen los lugares equivocados donde ustedes ponen su confianza. Abandon those places that you have hope in. Worship. Israel, Israel, busquen hacer el bien. look to do for good. Hoy también Amós nos llama a nosotros. Today, Amos is calling us Hoy as well. Amós también nos ruega a ti y a mí. To rest for you and myself. Evita el engaño de la religión. Evita el engaño del cristianismo The false- falsificado Eliminate the false religion of Christianity que no pide cambio de ti, that will not have change for you.
Cristo vino a cambiarnos. Christ came to change us Porque éramos como Israel. because we're like Israel. Ellos no son peores que nosotros. They're not worse than us, Ni son mejores que nosotros. or they're better than us, Son iguales que but nosotros. they're the same like us. Ellos no buscaban a Dios. They did not seek Ellos no God. amaban al prójimo. They didn't love Por eso neighbor. Dios tuvo que venir en el Mesías Therefore, God has to come in the a Messiah buscarnos a to nosotros, come and look for us, rescatarnos a to nosotros, restore us, para que podamos amar a Dios. so we can love God. Amós nos llama entonces Amos is calling a us ser today personas to be people que a través del poder del Espíritu Santo through the power of the Holy Spirit podamos hacer cambios to radicales see changes radically, y poder tener una vida espiritual viva. and we can have a whole life the Holy Spirit lives. Amós quiere que salgamos de una vida muerta Amos wants us to get out of that y life que no that's dead, canten más un funeral, and to not only go and tend to a un funeral lamento, or a lament, sino una canción de alegría y de gozo de redención. a song of glory and worship and Amós redemption. quería para el pueblo de Israel God wanted the people of que Israel confiaran en su Dios. to trust in their God. Él quiere que tú confíes en tu Dios. He wants you to trust in your Amós God. quería para Israel Amos wanted for que Israel obedecieran al Dios to del obey the pacto. God of the covenant. Él quiere también para nosotros He wants us as que well obedezcamos a Dios. to obey Si God. obedecemos a Dios, If we love God, viviremos, dice Pablo. we will live, Paul says. Termino con un pensamiento de Pablo, I finish with this thought of Paul, escribiendo en una carta muy hermosa, en la carta a los romanos, writing in the letters of Romans. en el capítulo 8, 12 al 8:12. 14 dice: por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación. Pablo no dice que debes, Paul says we shouldn't. dice tenemos That we una have. obligación. We are obligated. Es algo mandatorio. It is something Es- mandatory. no tengo otra opción. I don't have an option. No es que si quiero o no quiero, es that- una obligación, It's not dice that I don't want Pablo. to, I don't want to, Paul says. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, dice Pablo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Children of God. Amén. Oremos. Amen.